Colectivos feministas marcharon en Quito y Guayaquil en contra de la violencia de género, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 23 femicidios se han registrado en el país solo en los primeros meses del 2021. Aproximadamente 47.000 animales y más de 42.000 hectáreas de sembríos se han visto afectadas por la caída de ceniza del volcán Sangay. Guayaquil registra aumento de muertes por COVID-19. La alcaldesa Cintia Viteri insiste en la autorización para importar vacunas. En México, enfrentamientos entre movimientos feministas y agentes del orden durante las marchas por el Día Internacional de la Mujer. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría. Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la emisión estelar de El Comercio TV con las noticias más importantes de las últimas horas de Ecuador y el mundo. Aquí empezamos mucha atención. Desde inicios del 2021 hasta la fecha, Ecuador ha registrado 23 femicidios, dejando a 11 niños en la orfandad. Los familiares de las víctimas exigen justicia para que estos casos no queden en la impunidad. Ella era Paola. Y decimos era porque ya no está. Murió en manos de su expareja y la crueldad con la que lo hizo estremece. Y el día domingo a las casi 8 de la mañana los comuneros ya encontraron el vehículo, el carro de mi hermana, con mi hermana dentro, apuñalada 15 veces, con golpes en la cabeza. Su familia vivió en carne propia el sufrimiento, pues durante la desaparición de Paola se enfrentaron a la indolencia de las autoridades. Por parte de la policía, lo más doloroso que te digan ese rato, no, su hermana debe estar en un motel reconciliándose con su expareja. Y aunque ella murió en el 2017, recién en 2019, su expareja fue sentenciado a 34 años, 8 meses de prisión. Paola dejó una niña en la orfandad, quien recibe por hoy los cuidados de su tía. Quien también sufrió por el asesinato de una de las suyas es Ruth Montenegro. En 2016 hallaron el cuerpo sin vida de su hija, de tan solo 11 años, dentro de su propia escuela. Agredieron sexualmente a mi niña para luego asesinarla. Los fiscales se han hecho cargo de la investigación desde que inició, pero hasta el momento poco o nada ha avanzado. Desde ese entonces hasta acá, la investigación de mi niña se encuentra todavía en la primera fase de investigación previa. Por la muerte de Valentina no hay detenidos, no hay responsables. Simplemente un día la mataron y no se sabe quién. Seibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos en Quito, explica la cantidad de femicidios que se registran en el Ecuador en lo que va del año. Han registrado 23 femicidios en este tiempo. Pues detrás de esos crímenes hay hijos que se quedan en la orfandad, cifras que van en alza. 11 niños menores, niñas y adolescentes han quedado en la orfandad producto de estos femicidios. Solo el año pasado, por ejemplo, 104 niños se quedaron en la orfandad por femicidio, sin madre y con padre, en muchos de los casos, prófugos o detenidos. Además, sostiene que es necesario generar políticas públicas urgentes que beneficien a la mujer, incrementar los factores de prevención. Y es que seguro este 8 de marzo no signifique para todas un festejo. También significa luchar por aquellos derechos que son necesarios e indispensables. Colectivos aseguran que esta estadística puede ser mayor debido al incremento de la violencia durante la pandemia. Y lo decimos porque un caso, una compañera en la ciudad de Guayaquil fue justamente asfixiada con la almohada donde ella vivía, pero posterior a la autopsia se pudo determinar eso. Pero hay casos que ocurrieron durante el COVID-19, durante el pico del COVID-19, que obviamente nosotros no tenemos registrados y que creemos que quizás hubiese podido elevar mucho más el dato estadístico de los asesinatos. Las mujeres trans demandan un espacio de reconocimiento en el Día de la Mujer. Complicado y que no sé, tan contradictorio es que en el Día Internacional de las mujeres trans también seamos una de las categorías más asesinadas dentro del conglomerado LGBT. Esperan que el próximo gobierno tome en cuenta su realidad. Y en esta época de campaña que ambos candidatos justamente están hablando de las temáticas LGBT, ojalá cualquiera que llegue al gobierno pueda justamente materializar aquella política pública de inclusión con respecto a nuestras poblaciones, porque
Se ha recrudecido. Informó Valeria Navarro. Colectivos feministas y activistas realizaron una marcha por las calles de Quito y Guayaquil contra la violencia de género y los femicidios registrados en el país. Demandan justicia y más protección. Este 8 de marzo, decenas de mujeres salieron a las calles de diferentes lugares del país para alzar su voz de protesta por los abusos sufridos en contra de sus derechos. Con vestimenta violeta, a sus cánticos lo acompañó el sonido de tambores y una dura crítica que hace eco en mayores garantías para las mujeres. Lamentablemente, cada 72 horas una mujer es asesinada cruelmente por parte de quien decía amarla y muchos de los casos en sus propias casas. Sobre todo en torno a la violencia de género que año tras año se lleva nuevas vidas de mujeres por el único hecho de serlo. También sus posturas ratificaron la igualdad en el acceso al trabajo. Pero no solo personas de sexo femenino participaron en las marchas de este día. Además estuvieron presentes familiares de niñas jóvenes y señoras desaparecidas, quienes también solicitan agilidad en torno a situaciones de este tipo que terminan no solo acabando con la ilusión de quien desaparece, sino de toda una familia. Hoy día estamos luchando la violencia contra la mujer y el Estado nos está violentando al no darnos resultado. Ya son más de 33 meses que el Estado no nos da ningún resultado del paradero de mi hija. En este marco también se hizo alusión a la generalización de desear por el Día Internacional de la Mujer un feliz día. Por ahí se escucharon gritos de indignación, que señalaron que será un feliz día cuando puedan decidir sobre su cuerpo, cuando no les dé miedo tomar un taxi o usar un vestido, cuando no les culpen porque abusaron de ellas. Informó Javier Rosero. Desde España hasta Turquía, mujeres de todo el mundo se movilizaron en distintas ciudades para reclamar el fin de la violencia doméstica y para defender sus derechos en este 8 de marzo. Además, en medio de esta jornada en México se registraron fuertes enfrentamientos. Así fue como terminó la gran marcha por el Día Mundial de la Mujer en México. Son grupos feministas, colectivos que con martillos, mazos, palos y otros objetos quisieron acabar con el muro impuesto en el Palacio Nacional. Además, estos otros videos registraron la violenta reacción de las manifestantes a un equipo de prensa. No quieren ser grabadas, dicen, y tratan de con su mano retirarlos del lugar. Los hechos se registraron en la céntrica Plaza del Zócalo de Ciudad de México, que este lunes amaneció con la seguridad reforzada. Mujeres policías resguardando al interior del palacio y al exterior una polémica barrera de contención que estuvo instalada como medida de precaución por las amenazas de manifestaciones. Horas antes, esta gran valla metálica fue convertida en un muro de memoria, pues colectivos feministas escribieron sobre él nombres de mujeres víctimas de asesinato, violación y desaparición en el país. Y consideramos que es fundamental que estén escritos porque la lucha es por ellas. Nosotras lo que queremos es gritar, pedir justicia y que la gente entienda y que el presidente que vive aquí sepa que estamos luchando porque pues nos están matando. En México, las organizaciones feministas calculan que el número real de mujeres muertas en circunstancias violentas se acerca a la decena diaria, pues solo en 2020 fallecieron cerca de 1,000. Pero además de México, desde España, pasando por Alemania, Francia, Polonia, Brasil y llegando a Turquía, miles de mujeres también salieron a las calles. Su fin, hacer escuchar su voz y reclamar por sus derechos. Es un día de lucha, peleamos por igualdad de derechos, peleamos por las mujeres abusadas y por nuestros salarios que son desiguales. Según la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres, América Latina es la región donde se encuentran 14 de los 25 países con los índices más altos del mundo de crímenes por violencia de género. Informó Ismenia Solórzano. El mundo conmemora cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, que busca la igualdad y el acceso de derechos frente a las brechas de género latentes en nuestro país y agravadas aún más en el contexto de la pandemia. Una doble pandemia es la que muchas mujeres enfrentan. Las brechas de desigualdad en el país son alarmantes y según expertos laborales, la recesión económica provocará un retroceso de 10 años en la conquista de derechos. El salario para las mujeres por el mismo trabajo es un 30% menor que el de los hombres generalmente. El nivel de desempleo para las mujeres se duplica con relación de los hombres. Estamos hablando de un 3,7% para hombres
y un 6,7% para las mujeres. Así también, el acceso a la educación durante la pandemia se vio limitado. Según cifras oficiales, el abandono escolar está más presente en las niñas. Una familia tiene que decidir entre si estudia su hijo o su hija, generalmente priorizan que estudien los niños hombres. Para Ana Vera, defensora de los derechos de las mujeres, mucho se debería a los patrones socioculturales que relegan las responsabilidades del cuidado del hogar y los hijos únicamente a las mujeres. Otra herida latente que parece crecer es la violencia de género y las muertes violentas contra las mujeres. Las cifras de la Fiscalía General del Estado cerraban el 2020 con 101 femicidios, al menos 98 menores de edad quedaron sin sus madres y se reportaron 46.345 noticias por delito de violencia de género. Porque el Estado no tiene, si quieres, un adecuado, creo yo, monitoreo de estos casos por la calificación. Muchas veces las muertes violentas de mujeres, más allá de los protocolos que establecen que todas deberían ser investigadas como femicidio, son calificadas como otros tipos de delitos, ¿no? Y eso hace que haya una diferencia entre la cifra estatal y la cifra que maneja sociedad civil. Para el 2021, esta realidad empeora, pues la tendencia actual indica que en promedio cada 72 horas en el Ecuador, una mujer es asesinada, sumado a la violencia sistemática en contra de niñas y adolescentes, principalmente por su núcleo familiar. Sigue siendo por lograr una igualdad más allá del papel, porque a veces en lo jurídico la igualdad está lograda, una igualdad que además reconozca estas diferencias que tenemos, ¿no? Y con estos antecedentes se pregunta a la sociedad civil cuáles serán las acciones concretas del nuevo gobierno para frenar la desigualdad y ofrecer derechos palpables hacia las mujeres, quienes continúan en la lucha cada día, informó Caterine Aguirre. El presidenciable Andrés Arauz afirmó que de ganar la segunda vuelta solicitará información sobre la evasión de impuestos y una probable fuga de capitales para proceder a la ejecución y cobro. Descartó la posibilidad de aumentar o bajar el IVA. A 8 días de que inicie la segunda campaña, Andrés Arauz dice que ya tienen entre ceja y ceja parte de la política tributaria que ejecutaría, de volver a ser gobierno. Estamos logrando la cooperación con varios países del mundo para que a partir de septiembre de este año nos llegue la información de toda esa riqueza escondida a partir de la evasión tributaria y de malas prácticas, que va a venir un fuerte control a los evasores. Que la idea es evitar una eventual fuga de capitales, afirma. ¿También habrá un aumento al ISD entonces? No necesariamente. Nosotros obviamente tenemos que tener todos los instrumentos disponibles, pero solo con aplicar mejor los controles y evitar que nos hagan trampa podemos lograr ya grandes avances. Y que tampoco está en el mapa tributario subir o bajar el IVA, sobre el fortalecimiento de la dolarización y los intentos infructuosos del Ejecutivo. Que el Banco Central esté bajo el poder del pueblo ecuatoriano y que se permita reestructurar las deudas, bajar las comisiones, bajar las tasas y salir rápidamente de esta crisis. ¿Lo harían a través de un proyecto de ley, economista, luego de esta negación por 2 ocasiones en este Parlamento? Mira, la dolarización tiene más de 20 años de vigencia en el Ecuador y no ha requerido una ley que supuestamente la blinde. La dolarización está garantizada por los propios dólares. Lo dijo durante un encuentro con 8 mujeres en Fedenador por la conmemoración de su Día Internacional. A obtener unos préstamos y tantos requisitos, tantos papeleos. Para comenzar, vamos a abrir una línea de crédito de $100 millones a las víctimas de la violencia de género. Informó Jorge Escobar. Guillermo Lasso, candidato por la presidencia de la República, denuncia una supuesta participación de países extranjeros en las elecciones. Lo dijo durante una reunión con embajadores y representantes de la Organización de Estados Americanos. El candidato a la presidencia de la República por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, denunció la participación extranjera en el proceso electoral. Sobre la presencia no de ciudadanos de nacionalidad extranjera en la campaña de mi adversario, sino de formalmente países con plata y persona participando en la campaña, lo cual es una violación a la soberanía y una violación al Código de la Democracia. Además, se refirió a la primera fase de las elecciones. Yo creo que el Ecuador, en punto aparte a eso,
vivió un proceso delicado que pudo haber afectado la institucionalidad democrática del Ecuador, donde algunas personas que todavía creen vivir en el siglo XX, se les ocurrió la posibilidad de echar abajo el proceso electoral. Guillermo Lasso también cuestionó una de las propuestas de su contrincante Andrés Arauz sobre las perspectivas del manejo del Banco Central. El señor Arauz lo que propone es tomar esos dólares del Banco Central para distintos objetivos, entre esos pagarles a los municipios. Eso no son dólares del gobierno, eso no son dólares que puede disponer el señor Arauz. Ese es el comienzo de lo que él aspira, desdolarizar la economía ecuatoriana. El candidato se reunió con 37 embajadores y representantes de la Organización de Estados Americanos. Hemos podido hablar con frontalidad y claridad sobre la cuádruple crisis que vive el Ecuador. Crisis de las cuales no podemos salir solos sin el apoyo internacional. Informó Valeria Navarro. Una acusación particular se suma a la investigación por el presunto delito de peculado en la compra de 100.000 pruebas COVID por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. El activista César Montúfar asegura que el alcalde Jorge Yunda sería el coautor de este delito. De manos del activista político César Montúfar, llegó hasta la Corte Provincial de Justicia la nueva acusación particular al proceso de investigación que lleva adelante la Fiscalía por el presunto delito de peculado en la compra de 100.000 pruebas COVID por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Esta es una acusación particular en contra del alcalde de Quito por coautor por el delito de peculado y en contra del exsecretario de Salud, señor Mantilla, por autor de este delito de peculado. Y por eso pido al juez que lo llame a juicio y además en este mismo escrito estoy pidiendo la sustitución de medidas cautelares por prisión preventiva. Esta acusación particular se suma a la también presentada por el municipio de Quito, que planteó este recurso en contra de 7 personas, entre las cuales no figura el alcalde Yunda. La misma ya fue calificada por el presidente de la Corte Provincial. Aparentemente, quienes deberían representar judicialmente este caso de procurador y subprocurador del municipio, representar a la ciudad y representar al municipio, están tratando de que el alcalde no tenga responsabilidad. Este lunes, además de forma telemática, tenía que rendir su versión ampliada el exsecretario de Salud Lenin Mantilla, quien se encuentra prófugo de la justicia, pero no se conectó. La semana pasada, en cambio, el burgomaestre también debía comparecer, sin embargo, no asistió por temas de agenda. La diligencia se difirió para este miércoles a las 15:30. Yunda, en reiteradas ocasiones, ha insistido en que está dispuesto a colaborar con esta investigación. Pero confiamos en la justicia, somos inocentes, lo único que hemos hecho es luchar por la vida de los quiteños. Este caso aún se encuentra en instrucción fiscal y se procesan en total 14 personas. En Quito, informó Adriana Rojas. Cambiamos de tema. En Guayaquil existe un leve aumento en el número de fallecidos por COVID-19. Mientras tanto, la alcaldesa Cynthia Viteri continúa insistiendo al gobierno que les permita importar las vacunas contra el coronavirus. También, ¿qué más quiere? ¿Qué otro papelito quiere que le demos? Que siguen esperando luz verde por parte del gobierno para la importación de 2 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19. Es lo que asegura la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien insiste en que el municipio cumple con todos los requisitos para sumarse al plan de vacunación, solicitud hecha desde el 18 de febrero de 2021. Hasta el día de hoy, y desde esa fecha, han muerto 260 personas por COVID en la ciudad de Guayaquil y ellos siguen pidiendo más papeles. Y es que, según indicó, lo que necesitan es que el Ejecutivo mediante decreto le autorice la importación de vacunas. Las empresas que venden vacunas solo se las venden al gobierno. Si como alcaldesa de esta ciudad le digo, señores, véndanme vacunas, me van a decir, no señora, solamente si el gobierno lo autoriza. Y el gobierno me dice a mí, pídaselas usted. Entonces esto es un juego, pues. Además dio a conocer que se agregó un nuevo requisito. Se trata de un pronunciamiento por parte del Procurador General del Estado sobre este proceso, lo cual, según la alcaldesa, tomaría al menos 3 meses y la espera se alarga. El costo de que hoy van a morir 11 personas en Guayaquil. Hoy, señores. Y el reloj sigue dando vueltas y marcándoles con su TikTok
el sonido de la muerte de esas personas. Mientras tanto, en el marco del informe epidemiológico de la Dirección de Salud del municipio, se informó que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Guayaquil está de la siguiente manera: 98% en establecimientos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 97% en hospitales del Ministerio de Salud Pública, el 100% en el Hospital Luis Bernaza y 95% en clínicas privadas. Además, aprovecharon para hacer un llamado de conciencia a la ciudadanía, ya que aseguran se han presentado casos de autodiagnóstico en los que las personas consideran que no tienen COVID-19, pero después acuden a los hospitales ya con síntomas graves. Y acordarnos que estamos en una etapa invernal donde hay muchos problemas respiratorios, y sumando ahora este evento que sucedió el fin de semana con la caída de la ceniza, vamos a ver también sintomatología que nos puede confundir. Y ante la duda y ante la sospecha, lo mejor es pecar un poco exagerado de acudir al médico. Así también informaron que el cuerpo de agentes metropolitanos han estado con mayor énfasis en sectores como Guasmo Sur, Samanes, Mucholote 1 y 2, que fueron identificados por la Dirección de Salud del municipio con elevado número de personas contagiadas. Sin embargo, recalcaron que las jornadas de desinfección están dando resultado, pero que aún así se mantendrán los controles, informó Celeste Dueñas. En Quito, las unidades de cuidados intensivos del Hospital de la Policía y del Hospital IE Sur están al 100% de su capacidad. Las autoridades se muestran preocupadas por el incremento de pacientes graves de COVID-19. La demanda de ocupación en las unidades de cuidados intensivos en Quito se incrementó en los últimos días por el ingreso de pacientes COVID graves. En el Hospital de la Policía ya no hay espacio. La unidad de cuidados intensivos la tenemos llena al momento. La criticidad con lo que vienen los pacientes es un tanto más elevada. El último paciente que ingresó a la UCI en esta casa de salud es un uniformado que tuvo que ser trasladado desde Guaranda porque en esta ciudad no recibió atención. En Guaranda lo que me supieron manifestar es que ellos no podían hacer nada y conseguimos llegar acá al Hospital de la Policía y mi marido todavía se encuentra con vida, señorita. En el Hospital IES Quito Sur se vive una situación similar. Están al 100% las unidades de cuidados intensivos y hay 57 personas a la espera de una cama. La capacidad del hospital, en el momento nos encontramos con 253 pacientes hospitalizados. Seguimos recibiendo a diario 200 pacientes en las carpas de sintomatología respiratoria. Cada hora llegan personas con sospecha de estar contagiados. Este escenario, según las autoridades hospitalarias en cierta parte, responde a la falta de cuidado, eventos masivos y aglomeraciones. Y evidentemente estamos en un brote activo en Pichincha que no ha descendido y que por la curva epidemiológica la proyección sigue hacia el alza. Pero en medio de este panorama hay quienes se recuperan y logran vencer al virus. El saludo dio esperanza a este hijo que en 8 días no supo nada de su madre. Es emocionante, la verdad, porque pensaba que no iba a salir de estas, pero sí salió. Está en nosotros seguir cuidándonos, cuando en Quito se contabilizan 94.508 casos positivos de coronavirus, informó Priscila Cadena. Médicos advierten que el panorama en los hospitales es desalentador después de la indisciplina ciudadana durante los días de feriado. Por ello piden fortalecer las restricciones para los días de asueto que se avecinan. Además afirman que al parecer los ecuatorianos ya no le temen al COVID-19. Parecería que las aglomeraciones, reuniones, fiestas y conciertos ya no son una novedad en el país, aunque siguen siendo noticia por los efectos negativos que estos conllevan. El COVID-19, a decir de varios médicos, está naturalizándose, lo cual podría poner en riesgo el sistema hospitalario, que incluso un mes después aún siente los efectos de elecciones y carnaval. Tanto festividades de Navidad como de Año Nuevo, ¿sí? Y las elecciones y los feriados que hubo, sí condicionaron que haya mucha más gente ingresando. Las elecciones y el feriado de carnaval parecerían estar muy lejos de nuestros días, pero para el personal de salud, el recuerdo de las fiestas y reuniones aún es latente, pues las camas de cuidados intensivos continúan llenas de familias y grupos de amigos, quienes decidieron celebrar estas festividades. Nosotros en el hospital vamos ya 3 meses con básicamente el 100% de capacidad hospitalaria. No recuerdo haber tenido una cama vacía por más de 24 horas.
El epidemiólogo Daniel Simanca señala que los feriados impactan más en las provincias pequeñas, ya que la densidad poblacional y la reducida capacidad hospitalaria hacen que los contagios colapsen de forma inmediata la infraestructura hospitalaria. Hace muy poco hubo brotes en La Tacunga y en Saquicilí, nadie sabe de eso y el exceso de muerte ya se está evidenciando ahora y ubica a la provincia de Cotopaxi en estos momentos como la que más exceso de muertes tiene por encima de Pichincha y de Guayas. La incontenible irresponsabilidad ciudadana, sumada al golpeado sistema de salud ecuatoriano, han provocado que los médicos tratantes de COVID-19 le teman a los días festivos y a los procesos electorales. Los médicos tenemos terror de los feriados y sobre todo últimamente que hemos tenido feriado tan seguido. Especialistas señalan que el calendario de vacunación en el país no tiene un panorama prometedor, por lo que recomiendan incrementar la capacidad de diagnóstico, fortalecer las medidas de bioseguridad y también trabajar en más estudios científicos que permitan comprender el comportamiento del virus y de los ecuatorianos. En Quito informó Álvaro Terán. Momento de hacer una pausa comercial, pero luego del corte, una mujer fue asesinada por su propio primo, quien después se suicidó. ¿En dónde ocurrió? ¿En qué parte del país se registró este femicidio? Se lo contamos luego del corte. Gracias por continuar junto a nosotros. Más información porque la tarde de este lunes se registró un fuerte aguacero en la ciudad de Guayaquil que dejó acumulación de agua en distintos sectores. Es por ello que en este momento hacemos contacto con nuestro compañero Julio César Saona, quien nos tiene mayor información desde el puerto principal. Julio César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante, te escuchamos. Marilyn, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros desde el norte de la ciudad de Guayaquil y desde tempranas horas, aproximadamente 17 horas de la tarde, empezó el aguacero que ha dejado estragos. Estamos hablando de que gran cantidad de vehículos se han quedado congestionados de alguna manera, ¿no? Las vías, se han quedado congestionadas debido al fuerte aguacero que se suscitó acá en la ciudad de Guayaquil. Estamos hablando que distintas arterias, la avenida Las Aguas, estamos hablando que la perimetral, otros puntos de la ciudad están colapsados debido al mal tiempo que se ha generado desde las 17 horas de la tarde. Hablamos de que también existe congestionamiento vehicular en esta zona y en otros puntos. Lo que hemos podido recolectar también en distintas imágenes enviadas por las distintas redes sociales es que existe gran cantidad de vehículos que se han quedado prácticamente averiados mientras se inundaban las calles. Es por ello que se da esta situación acá en la ciudad de Guayaquil. Si mi compañero me ayuda un poco más adelante, podemos ver que en esta esquina justamente todavía se mantiene el agua y que los transeúntes más que nada pues están en esta situación, pues no sorteándose, tratando de no mojarse, aunque es un poco imposible debido a que existe lógicamente inundación en la ciudad de Guayaquil. Ojo con algo, que esto es algo que se ha dado en toda la ciudad, tanto centro, norte y sur de la ciudad de Guayaquil están así. Hay algunas alcantarillas, mi querido camarógrafo Pepo, por favor, que podemos ver que están colapsadas. No sé si podemos enfocar justamente en donde está pasando ese vehículo. Ok, entonces más o menos esa es la situación que se está dando acá en la ciudad de Guayaquil. Ojo, que ya ha bajado más que nada el tema de lo que tiene que ver con la inundación. Es decir, a que estaba todavía mucho más complicado el tema de lo que es el agua acá en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Bueno, ese es el informe que nosotros tenemos a esta hora de la noche desde acá, desde la ciudad de Guayaquil, desde el puerto principal, en donde un fuerte aguacero pues sorprendió a los ciudadanos en la etapa del invierno, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos informar hasta esta hora. Le damos paso a estudios. Muy buenas noches. Muchas gracias, Julio César, por ese importante reporte desde el puerto principal. Mientras tanto, cambiamos de información. Un nuevo caso de femicidio y posterior suicidio se registró en el cantón Olmedo, provincia de Manabí. Los fallecidos eran primos. La policía indaga este hecho violento. En el patio de su vivienda hallaron el cadáver de Gema Ceballos, de 32 años, tras recibir 2 impactos de bala propinados por su primo hermano. Una vez cometido el crimen, él se suicidó. Los habitantes del sitio Loma Amarilla, en el cantón Olmedo, provincia de Manabí, estaban asustados por el sangriento hecho. Y no sé ahora, oiga, ¿qué le sucedió al chico? Y cometió tremendo error.
la comunidad de este campo deportivo ha sido el recinto más sano dentro del Cantón Olmedo. Algunos familiares de los occisos se aglomeraron en el lugar para no permitir que se realice el procedimiento correspondiente y trasladen los cadáveres hasta el Centro Forense de Manta. Entre tanto, los agentes de la DINASED iniciaron la investigación respectiva. Se desconoce por el momento si existía una relación sentimental entre los primos que motivara a Ramón A. a cometer el asesinato y posterior suicidio. Este es el segundo femicidio que se registra en la provincia de Manabí en lo que va del año, informó Adriana Peralta. Un ciudadano que trabajaba como operador de uno de los puertos de Guayaquil fue asesinado aparentemente por negarse a ingresar droga en uno de los contenedores. Este y otros sucesos dejaron 4 muertes por violencia criminal durante el fin de semana en Guayaquil. La víctima no registraba antecedentes penales, su hoja de vida lucía intachable y por ese motivo nadie se explica qué pasó. Lo cierto es que durante la noche del domingo unos desconocidos los sorprendieron en la cooperativa Proletarios Sin Tierra en el Guasmo Sur y le dispararon. Y le producen varios disparos de arma de fuego. Habitantes de la zona lo trasladaron hasta una casa de salud, pero falleció. Según las indagaciones, el ahora occiso trabajaba como operador en uno de los puertos guayaquileños. Testigos refieren que le habrían ofrecido dinero para que permita el ingreso de droga hasta los contenedores, situación a la cual él se negó, pero esa reacción sería la que le costó la vida. Existe una planificación previa para esto. Durante ese mismo fin de semana hubo otras muertes relacionadas a la violencia criminal. Uno de estos hechos ocurrió en la ciudadela Sauces 4. Mientras el hoyo occiso se encontraba bebiendo en un parque de ese sector con unos amigos, fue embestido por un sicario. Los otros 2 crímenes se dieron en la zona sur de la ciudad. De acuerdo con la DINASED, estos 4 hechos violentos se habrían ejecutado bajo la modalidad del sicariato. En la mayoría de los casos tienen más de 10 impactos de arma de fuego. Informó José Morales. Una muerte violenta se registró en la ciudad del Puyo. Un hombre recibió 5 disparos y además fue apuñalado. El occiso en febrero de este año habría salido de prisión por tráfico de drogas. Sobre la calzada quedó el cuerpo sin vida de este hombre tras recibir 5 impactos de bala y 2 heridas de arma blanca. Una de esas armas quedó atravesada en su cabeza. El hecho ocurrió en el sector de la isla, en la ciudad de Puyo. Él salió a tomar eso de las 7 de la noche con un amigo del barrio mismo, de mi casa, a la otra esquina. Y cuando eso de las 2 de la mañana viene corriendo el muchacho, decirme que escuchó unos tiros cuando le vio fue a mi esposo tirado en el suelo. Le había dado 5 tiros en la cabeza y le habían dejado el cuchillo en la cabeza pegada. Se sabe que la víctima, después de haber estado libando con un amigo, recibió una llamada por lo que salió a la vía principal. Fue allí cuando 2 sujetos acabaron con su humanidad, quienes se fueron corriendo y se subieron finalmente en una moto. Los 2 chicos eran altos, tenían uno tenía un poquito de barba y el otro tenía así todo vara. El occiso era oriundo de Babahoyo y vivía en la ciudad del Puyo desde hace 12 años. Su madre, tras enterarse del asesinato, llegó inmediatamente a la ciudad. Sí, yo me enteré a las 2 de la mañana que me lo habían asesinado y inmediatamente viajamos para acá a verlo. ¿Ahora se va llevando el cuerpo de mi hijo? Sí, me voy llevando el cuerpo de mi hijo. Además, se sabe que habría salido del Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo recién en febrero de este año, cumpliendo una sentencia por tráfico de drogas. Él no tenía problemas con nadie, era una buena persona, yo no sé por qué le hicieron eso. La policía investiga esta muerte violenta. El asesinado deja 3 hijos en la orfandad. Informó Marilyn Jaramillo. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. 2 mujeres médicos del Hospital IES Quito Sur se enfrentan a varios riesgos en el combate contra el coronavirus. Están decididas a salvar vidas y en cada turno reafirman su pasión por esta vocación. A continuación les presentamos sus testimonios de lucha y valentía diaria.
Son mujeres que todos los días comienzan su turno decididas a salvar vidas. Se enfrentan a varios riesgos en medio de la pandemia, pero asimismo cada día reafirman el amor y pasión por su vocación. Hay que vencerle al coronavirus con ciencia y corazón. Ciencia para sabernos cuidar a nosotros mismos y corazón para saber luchar por las demás personas. La doctora Mayra Pérez es médico de triaje del Hospital IES Quito Sur. En todo el año ha estado en primera línea contra el COVID-19. Detrás de su traje de bioseguridad con el que demuestra firmeza, está una mujer hogareña preocupada por los demás, pero sobre todo con el mayor miedo de llevar el virus a casa. Ese miedo de contagiar a nuestros familiares, pero siempre creo que fue nuestra actitud. El hecho de mantenernos positivos, de luchar frente a esto, decir, ante todo el cuidado siempre. Cada hora son nuevos los contagios y nuevas las historias en las casas de salud. Quienes dan soporte a los pacientes son el personal médico y en gran parte mujeres, que han vivido momentos de mucho estrés y presión psicológica en cada turno. Nosotros manejamos pacientes en un nivel elevado de estrés, pero la cantidad de cómo llegaban y en el nivel de gravedad, creo que nunca nos imaginamos que íbamos a pasar por algo así. Pero también no dejan de lado los buenos momentos y anécdotas, como lo comenta la médico emergencióloga María Fernanda Orozco. Las risas con los colegas, el compañerismo y lágrimas al ver que un paciente se está recuperando y hay una familia que espera verlo en casa. Después de haberles visto sumamente graves, que estaban intubados, que inclusive uno pensaría que no iban a salir y salen de aquí y uno les ve posterior y están bien y están vivos, eso sí es súper gratificante. Son las guerreras de la lucha contra el enemigo invisible, el virus. Este es un reconocimiento a su trabajo en este día tan especial, informó Priscila Cadena. Tras la caída de ceniza en varias zonas de Chimborazo, las ayudas gubernamentales llegan de a poco. Se reporta que existe una afectación en más de 47.000 animales y en al menos 42.000 hectáreas de sembríos y pastizales. La gran cantidad de ceniza que cayó en 5 cantones de Chimborazo afectó principalmente a los sembríos y pastizales, por lo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería entregó ensilaje, rechazo y otros productos para alimentar al ganado. Y la ayuda que va a seguir llegando en los días posteriores para poder en algo ayudar a alimentar a nuestros animales. También realizaron un recorrido por las zonas limítrofes entre Guayas y Chimborazo, donde también hubo afectación por la caída del polvo volcánico. Hecho presente ya con el ensilaje, con el banano que requieren nuestros productores, nuestros agricultores, y de hecho también han acudido al territorio a palpar los daños. Poco a poco va llegando las ayudas para las zonas afectadas. Solamente en Payatanga al menos 8.000 hectáreas de pastizales se han afectado, por lo que 9.000 cabezas de ganado deben ser alimentadas. Llevamos adelante todo un proceso para paliar y minimizar la afectación que tiene el sector agrícola y ganadero. Para paliar las necesidades mediáticas, los trabajos están siendo coordinados entre los municipios, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIAF y Ban Ecuador. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche. Un fuerte abrazo.